Bueno amigos, continuamos con nuestro curso de programación y análisis de datos en Python. El tema de hoy son funciones y secuencias de datos. Para facilitar la construcción de software, los programas se dividen en pequeñas piezas o módulos. Las funciones son una de las formas de implementar estas pequeñas piezas o módulos que facilitan la construcción de software complejos. Entonces, las funciones permiten definir un bloque de código reutilizable que se puede ejecutar muchas veces dentro de un programa o script. Reutilizable quiere decir que lo puedo invocar, así se le llama, se puede llamar muchas veces de diferentes programas. Entonces, esa es otra característica importante de las funciones que permiten ser reutilizables. Y esto también contribuye con la reducción de líneas de código. Entonces, facilitan dividir los programas complejos en pequeñas piezas, pero también esas piezas se pueden reutilizar como si fueran piezas de Lego o piezas o componentes que puedo adaptar a otros programas. Como lo habíamos mencionado, las funciones modularizan o dividen el programa en partes para atender la complejidad de situaciones. Python es un lenguaje que proporciona muchas funciones ya predefinidas, como print, int, float, type y otras que hemos venido usando, pero también permite definir nuestras propias funciones. A las funciones predefinidas que trae el lenguaje Python se le llama la biblioteca estándar. Veamos cómo se construyen entonces funciones en Python. En la mayoría de los lenguajes y también en Python se pueden construir funciones que reciban y retornen valores después de realizar una operación específica. Estos valores pueden ser números, textos o secuencias de datos. Por ejemplo, en la función suma se recibe un parámetro llamado número 1, un parámetro llamado número 2, se colocan los dos puntos, se presiona enter y en esa línea específica se debe colocar la operación de retorno. En este caso se suma número 1 más número 2 y luego se puede probar la función. Entonces aquí en la variable valor retornado estamos llamando a la función suma, la estamos probando, se le pasa los dos parámetros, en este caso dos números, y luego el valor que retornó se imprime en esta línea de código. Recordar que para crear funciones en Python se usa la palabra reservada def, el nombre de la función que queramos, los parámetros que queremos pasarle, los dos puntos, presionar enter y siempre conservar la indentación, el espacio. Vamos a probar. Listo. Ahí imprimió 11. Podemos cambiar el nombre. Si le cambiamos el nombre, suma números. Entonces vamos a probarla. Funcionó. Veamos este ejemplo donde vamos a construir una función que no retornan valores. Le damos un nombre a nuestra función, los dos parámetros que queremos que se pasen y hacemos nuestra operación interna, no colocamos la palabra reservada return, entonces ya esto hace que la función no retorne valor. Aquí probamos la función y ahí está, 18. Podemos crear otra operación interna, siempre conservar la indentación. Si no conservamos la indentación, miremos, ya esta variable no hace parte de la función. O sea, todo lo que esté dentro de este espacio indentado desde esta línea es parte de la función. En este momento esto no es parte de la función. Ahí vemos
18, pero si yo le digo A5 más número 1 más número 2 y la imprimo, veamos el resultado. Ya no es 18 sino 23. ¿Sí? Podemos borrar este resultado. Es primero aquí 18, luego le suma 18, 5 y da 23. También podemos crear funciones con argumentos o parámetros predefinidos. En este caso, el parámetro que tiene un valor predefinido es la variable dividendo, y esto lo hice con el propósito de evitar el error de división entre cero que las máquinas o los computadores generan. Vamos que aquí vemos que cuando se establece un parámetro con un valor predefinido, no es necesario enviárselo a la función. Por eso en este caso la función, valga la redundancia, funciona bien con un solo parámetro. Aquí sería división, se le mandó el divisor, pero no se le envió el dividendo, porque el dividendo en este caso es 1. Ahí está. Si queremos que genere un error, porque las máquinas no permiten la división por 0. Entonces, tenerlo presente, recordarle, división entre 0 pues produce un error. Bueno, el lenguaje Python también permite crear funciones con un orden establecido con los parámetros. Miremos este ejemplo. Tenemos la función resta, recibe el parámetro num1, num2. Num1 es primero, num2 es el segundo parámetro. Se restan los dos parámetros, se guarda su valor en sustracción y se retorna. Cuando probamos la función, cuando la invocamos, miremos que podemos indicarle al editor o al compilador de Python de que num1 es igual a 5, num2 es igual a 6. O podemos decirle que num2 va primero con un valor de 6 y num5 un valor de 5. Vamos a probar la función. Ahí vemos el mismo resultado. Entonces, esto es bueno a veces cuando necesitamos o queremos usar nuestras funciones y determinar cuál es el valor del parámetro. Con el lenguaje Python podemos crear funciones anidadas. Una función anidada es una función que se crea en el cuerpo de otra función que se conoce como externa. En este caso, la función externa es mul doble por cuadrado, recibe un número. Vamos a cuando la probemos que reciba el número, la variable de la parte de arriba, num5. Luego su resultado final se guardará en esta variable. Siempre es recomendable que las variables se inicialicen con un valor. Nunca es bueno dejar esto vacío. Siempre no es bueno hacer esto. Siempre es bueno asignarle un valor. Entonces recordemos la indentación ahí donde debe comenzar el código de la función. De lo contrario saldría un error en Python. Creamos una función interna llamada el doble, recibe ese mismo número, luego lo multiplica por 2, lo guarda en la variable doble y lo retorna. La función cuadrado retorna ese mismo número que recibe la función externa, lo eleva o lo potencia a la 2, lo guarda en cuadrado y lo retorna. Y aquí finalmente probamos la función. Esta nueva forma de presentar los resultados se llama fstring. Permite colocar todo el mensaje entre comillas y luego nuestras variables estarían se colocan dentro de paréntesis. Entonces nuestra variable número
el número multiplicado por su doble y su cuadrado es, luego la otra se invocaría la función acá. Vamos a quitar esto y ahí estamos probando la función. Probemos nuestra función. Listo, el número 5 multiplicado por su doble y su cuadrado es 250. Si cambiamos acá arriba, 9, el número 9 multiplicado por su doble y su cuadrado es 1458. Recordemos que estos son líneas de comentarios, el compilador no los va a interpretar, no los va a reconocer, solo sirven para documentar nuestro código fuente. Bueno, ahora veamos la biblioteca estándar de Python. Python nos permite crear funciones, como lo hemos venido viendo durante todo el video, pero también tiene ya un conjunto bien grande de funciones prediseñadas que podemos reutilizar, podemos usar cada vez que requiramos para nuestras tareas específicas. A ese conjunto de funciones predefinidas que ya viene instalada en el lenguaje Python se le llama la biblioteca estándar. ¿Cómo podemos usar la biblioteca estándar? Simplemente vamos a usar la palabra reservada import, el nombre del módulo. Un módulo como match es un archivo .py donde se almacenan clases, funciones, variables. Entonces, la forma de llamar o de invocar o utilizar ese módulo es simplemente decirle import, el nombre del módulo, y le podemos poner renombrar ese módulo como queramos. En este caso lo renombré como M para hacerlo más corto. Entonces, en la tercera línea estoy invocando la función factorial que me calcula el factorial de un número. Entonces le digo m.factorial y le envío el parámetro. Es importante entonces tener a la mano la documentación de estas librerías para poder usarlas. Simplemente más librería Python, y en internet hay abundante información de la librería de matemáticas de Python que viene en la biblioteca estándar. Entonces aquí vemos ya el conjunto de funciones. Por ejemplo, este retorna el valor absoluto de un número, factorial de un número. Entonces es indispensable tener a la mano la librería estándar. Vamos a colocar acá enlace a la librería estándar. Bueno, entonces probamos. Ahí vemos que el factorial de 5 es 120. Podemos probar podemos probar el valor absoluto m tomado de la librería estándar. Dice el parámetro solo recibe un parámetro, entonces vamos a decirle valor absoluto de menos 5. Vamos a probarlo. Es 5. Bueno, así podemos usar más y más funciones de la librería estándar. Aquí tenemos las de permutaciones, truncar el número. Vamos a ver más. En el siguiente código se invoca la función de permutaciones. ¿Cómo sé que tiene dos parámetros? Pues porque en la documentación dice pues que tiene dos parámetros, un k que es predefinido y un n. Retorna el número de maneras de seleccionar k elementos de n elementos, sin repetición y con orden. Aquí está la ecuación. Entonces ahí podemos ya probar nuestra función. Listo. Aquí tenemos ahora otras de la librería matemática, otras funciones de la librería matemática como POW. Vamos a
buscar POU acá. Entonces POU tiene dos parámetros, retorna la potencia de Y, X elevado a la Y. Entonces vamos a probarlo. Ahí está, 2 elevado a la 2, 4.0. Si queremos trabajarlo en enteros, pues simplemente es convertir este número decimal a enteros. Hay una función que lo hace. Vamos a probar. Si se nos olvida, podemos consultar en internet. Básicamente hay bastante documentación de Python. Ver decimal to entero Python. También está, y esa función ya está en la librería estándar. Una página muy recomendable para consultar información es Stack Overflow. Ahí hay mucha documentación sobre diferentes lenguajes de programación. Siempre recomendable los que están en verde, ya significa que han sido probados. Entonces vamos a buscarlo. No lo escribí, aquí hubo un error. Python, aquí también en Google, ahí está, INT. Entonces vamos a ponerle INT y nos debe entregar, ahí está, 4. Si no nos gusta verlo en decimal, sino usamos esta función de la biblioteca estándar que convierte de decimal a entero. Aquí vemos que esta función sqrt calcula el cuadrado, la raíz cuadrada de un número. Aquí vemos la que calcula el coseno, nos devuelve el valor de pi si necesitamos un valor de pi, y por último está elevado al número. Vamos a probar. Siempre es bueno acompañar los resultados con un buen mensaje para ayudar al lector a entender el resultado. Miren que aquí pues 4 no me indica nada, pero si es recomendable, pues entonces usemos F. El número, ¿cuál es el número? Número 2 elevado a la 2 es. Entonces aquí va la variable, va entre comillas, entre paréntesis, entre llaves. Esa es la sintaxis de fstring. El número 2 elevado a la 2 es 4. Si queremos que sea más general, entonces num 2, ponemos num acá, número, aquí lo colocamos como una variable. Y número 2, el número 2 elevado a la 2, podemos cambiarlo. Número 4 elevado a la 2 es 16. Y lo hacemos más general. Entonces ahí tenemos la biblioteca estándar. Hay más, tenemos la librería estadística y otras librerías. Bueno, desde este enlace podemos seguir consultando más información de la biblioteca estándar de Python y podemos acceder, por ejemplo, al detalle de esos módulos. Por ejemplo, el módulo de fecha y tiempo. Aquí podemos observar todas las funciones de este módulo, las variables, las constantes. Otro módulo también interesante de la biblioteca estándar es el módulo de aleatoriedad o random. Miremos este código
Con random, si importamos random, lo renombramos como R, podemos llamar a la función ratint, que nos genera números aleatorios desde un rango, desde 1 a 10. Probemos la función. Mira, aquí genera un número aleatorio de 1 a 10, que es 5. Otra vez 5, 10. Pero podemos ampliar nuestro rango. Ahora 85, ahora 8. Existen también, tener en cuenta que también existen librerías o módulos que no están en la biblioteca estándar. Por ejemplo, NumPy, Panda, Plot, Scikit-Learn, que era TensorFlow, son librerías que no están en la biblioteca estándar y que nos van a facilitar el manejo de datos con Python. Uno que es muy interesante es Scikit-Learn, porque permite crear algoritmos con inteligencia artificial, o ProScript que tengan algún nivel de inteligencia artificial. Y Keras TensorFlow también para aplicar redes neuronales o aprendizaje profundo. Veamos ahora la secuencia de datos. El tema de secuencia de datos, bueno, una secuencia es un contenedor de elementos ordenados a los cuales es posible acceder mediante un índice entero no negativo mayor o igual a 0. Las secuencias predefinidas o nativas que ofrece el lenguaje son las cadenas, las listas y las tuplas. Entonces las cadenas son secuencias de datos. Es un conjunto ordenado de caracteres que se utilizan para representar texto. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una variable nombre completo que nos guarda una cadena de texto. Esta cadena de texto guarda el espacio en blanco más todo este conjunto de caracteres. Nombre profesor guarda desde J hasta Z todo este conjunto de caracteres, incluyendo los espacios en blanco que vemos acá. Las secuencias, el string almacena el texto, como aquí lo vemos, y como dijimos, es una secuencia de datos, es decir, podemos acceder a cada uno de los elementos de la cadena. Se caracteriza porque es dinámico, capacidad de agregar más elementos, podemos agregar o concatenar más cadenas, podemos modificar los elementos de la cadena, pero todos son simples caracteres. Entonces vamos a probar este ejemplo que imprimimos. Ahí se imprimió nuestra cadena de caracteres. Ya el tema de cadena de caracteres lo habíamos tratado en el módulo en el tema de variables y operaciones con variables. Y tenemos una cadena de texto almacenada en C y una cadena de texto almacenada en cadena 2. Veamos ahora algunas operaciones con cadenas. Por ejemplo, tenemos la variable name y lastName con 2 cadenas respectivamente. Podemos concatenar con el símbolo más, nos crea una nueva cadena. En este código estamos calculando el tamaño de la cadena y lo almacenamos en la variable size, y de esta manera estamos triplicando la variable name, o sea que nos va a repetir 3 veces Daniel. En esta línea nos está verificando si la cadena el está dentro de la cadena Daniel, o la subcadena el está dentro de la cadena Daniel. Si es verdad, nos va a retornar verdadero. Y como habíamos dicho anteriormente, podemos acceder a cada uno de los elementos de la cadena, y esto lo hacemos mediante esta sentencia. Retornará el primer carácter, que es Daniel, y así sucesivamente hasta alcanzar el último carácter. En este caso también es otra forma de acceder a elementos dentro de la cadena, o también de esta otra forma. Bueno, y aquí en este código estamos imprimiendo, dándole formato a nuestros números. Estos 2 números que se guardan en estas 2 cadenas son agregados a esta última cadena. Vamos a correr el script Python y podemos ver el resultado. Entonces la primera, ahí está, el nombre completo
full name unido, tamaño de la cadena 15 caracteres, tiene Daniel González, y aquí estamos triplicando la cadena name 3 veces, Daniel, Daniel, Daniel. Aquí estamos confirmándonos de que sí está dentro de su cadena Daniel, y así pues podemos verificar. Con este Jupyter Notebook podemos seguir verificar todas estas operaciones que hemos mostrado con el lenguaje Python. Aquí por ejemplo name 0 nos está devolviendo el carácter D, name 1 el carácter A. Ahora veamos algunas funciones aplicadas sobre el objeto o string o cadena de texto. Aquí tenemos una cadena, una variable llamada string que guarda el texto clorofila, y con esta función podemos convertir toda la cadena en mayúscula. Vamos a probarlo inmediatamente. Ahí vemos, estamos compilando el script. Vemos que convierte todo el texto a mayúscula. Esta otra cadena ABCDF, ahora con esta función estamos verificando si tiene todos los caracteres son alfabéticos, y decir del abecedario. Veamos que sí, todos son alfabéticos desde la A a la Z, entonces por eso arroja verdadero. Esta otra variable se está verificando si es alfabética, y vemos que tiene un 12, por lo tanto no es alfabética, entonces por eso es falso. Entonces esta función retorna verdadero o falso dependiendo si la cadena es alfanumérica, alfabética o no. Esta está verificando si tiene caracteres alfanuméricos, y arroba no es un carácter alfanumérico, o sea, es un carácter especial, por lo tanto retornará falso. ¿Sí? Si le quitamos esto, pues debe retornar verdadero. Vamos a probar. Tal vez puede que retorne falso por el punto, vamos a ver. Vamos a colocarle aquí, verificación aún es falso. Debe ser por el punto, que no es alfanumérico, tiene un carácter especial. Ahora sí es verdadero. Una función muy utilizada en los scripts Python es la función len, que nos determina o nos indica el tamaño de una cadena de texto. Así que aquí nos va a devolver el tamaño de los caracteres, es 5, en este caso de esta última cadena. Y tenemos ahora una cadena formateada con la función format. Esta es la que se usa mucho para imprimir. Entonces le estamos diciendo los números 5 que va acá y 10 ubicado acá. Ahí están, los números son 5 y 10. Otra forma de formatear es indicando con nombre los parámetros. Vemos los números son 5 y 10, el mismo resultado. Estas son algunas de las funciones, pero la biblioteca estándar y el Python, ahí existen otras funciones que manipulan cadenas de texto o string. Ahora veamos una estructura de datos muy utilizada en el ecosistema Python, y son las listas. Las listas son secuencias de elementos que se pueden formar de cualquier tipo. Aquí, igual que todas secuencias como los arrays, como los string, hay un índice, ¿no? La diferencia entre string y listas es que las listas son heterogéneas, pueden tener diferentes elementos de diferentes tipos de datos, mientras que los strings son de un mismo tipo. Los arrays también son homogéneos. Entonces veamos los ejemplos. Aquí tenemos, con esta línea tenemos una lista vacía. De esta manera estamos creando una lista vacía, una lista con tipo de datos números. La imprimimos, aquí lo vemos, 1, 3, 5, 8. Una lista con diferentes datos, aquí la imprimimos. Y una lista formada de caracteres
caracteres o cadena, como lo vemos acá. Entonces vamos a ejecutar este código y ahí tenemos las listas, muy utilizado en el mundo Python. Veamos algunas operaciones más comunes con listas. Tenemos dos listas, lista 1, lista 2, con números. Podemos saber o conocer o identificar el índice del elemento de la lista. En este caso estamos preguntándole cuál es el índice del elemento 1. Como todas las listas empiezan desde 0, 0, 1, 2, 3, igual que las string, igual que los arrays, nos debe devolver un 0. Aquí lo vemos. La lista 3 está formada por estos números. Con esta función podemos ordenarla, entonces de menor a mayor. Aquí lo vemos, 7, 8, 9. Podemos también extender listas. Lista 1 se extiende con lista 2 y forma una nueva lista. Vamos a imprimirla. Vamos a imprimirla. Print lista extendida. Vamos a ponerla acá. Lista extendida. Ahí vemos la lista extendida. Bueno, nos arroja que está vacío. Que es vacío. Vamos a revisar por qué no la extendió. Pero aquí también tenemos con esta línea de código, estamos agregando a la lista 1, agregando el elemento 4, o sea que inicialmente tiene 3 y luego termina con 4. Aquí lo vemos, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Vamos a probar otra vez la lista extendida. Lista extendida. Entonces arroja que está vacía. Ahora revisamos qué pasó aquí con esta línea de código. Lista 1, entonces también las listas las podemos sumar. Lista 1, todos los elementos de lista 1 se suman. Entonces 25. A lista 1 podemos contabilizar cuántas veces aparece un elemento en la lista. Entonces contabilicemos en lista 1, lista 2. Aquí vemos que 1 aparece una sola vez en la lista 1. Pero si le agregamos un 4, le decimos que contabilice lista 2. ¿Cuántas veces aparece 2 en la lista 2? Veamos su resultado. Pues lista 2 contabilice aquí, conteo del elemento 4. Bueno, aquí nos indica que es 0. Toca revisar a ver qué pasó. También esta función maximiza, calcula el máximo elemento de la lista 1, que en este caso sí es 6. El mínimo elemento es 1 y esta función nos está confirmando si 2 está en la lista 1 y si aparece. Ahora en este bloque de código vamos a verificar los errores o los resultados que no nos dieron como esperábamos en el bloque anterior. Vamos a tomar la lista 2, la lista 1. La lista 2 y la lista 1 están formadas por
una serie de elementos y este línea de código sí verifica si está funcionando, verifica el número de veces que aparece en lista 2 el elemento 4. Entonces, dos veces aparece el elemento 4 en la primera la lista 2. Pues sí está funcionando correctamente. Lista 2 es esta, 4, 5, 6, 4. Lista 1 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 4. Lista 3 y lista 4 también es funcional esta función stem. Lo único es que stem no devuelve ninguna lista. Entonces lo correcto es decir lista 3 es extendida por lista 4, pero simplemente debemos es imprimir a la lista 3. Vamos a ver. Entonces si lo extendió. Lista 3, 823 a 823 que vemos acá, se le agregó 5, 6, se le extendió con 5 y 6. Entonces sí funciona, pero no debería retornar ningún valor. O sea, modifica la lista, mas no se crea una lista nueva. Veamos ahora un extra de operaciones y funciones con listas. En esta línea de código tenemos una sentencia o una línea de código que nos permite acceder al elemento 2 de la lista. Recuerden que las listas están ordenadas, están indexadas desde 0 hasta el tamaño de la lista, hasta el último elemento. Entonces esta línea nos permite acceder al elemento 2. En este caso el elemento 2 tiene guardado 2.5. Esta línea permite cambiar el elemento en el índice 1, es decir, 3.5 ahora se almacena en la lista en la posición 1. Con esta línea de código estamos accediendo al último elemento de la lista. Ese elemento lo estamos convirtiendo a un string y luego lo imprimimos en pantalla. En este caso nos retorna que no hay un último elemento. El último elemento es false. Aquí nos retorna el último elemento de la lista. Entonces podemos imprimir que la lista está formada por verdadero, 3.5, 2.5, 6 y falso. Nos retorna el último elemento que es falso. También podemos iterar, recordamos que podemos iterar o movernos sobre la lista con los ciclos, con un for, con un ciclo cuantitativo como el for. Entonces aquí con esta línea vamos elemento por elemento, nos va imprimiendo en pantalla. Entonces vemos true, 3.5, 2.5, 6 y false. Son los elementos que se imprimen con esta línea de código. Podemos remover elementos de la lista. Tenemos la lista 2 formada por string, y con esta función podemos remover el último elemento, es decir, vamos a borrar al elemento Manuel. Entonces vemos que inicialmente la lista aparece así y luego con la función pod queda solamente con estos elementos. Podemos invertir el orden de la lista. Entonces la lista 2 inició de esta manera y luego se invirtió, es decir, este elemento pasa a ser el primero, luego este pasa a ser el segundo, luego el tercero, mantuvo la misma posición, luego el cuarto y luego el quinto. Entonces reverse nos permite invertir la lista. Clasificar u ordenar la lista, sería con sort, lo hace de forma numérica de menor a mayor o alfanumérica si en el caso que sean string. En este caso primero Daniel por la D, luego G González, luego P, luego la R y luego la R. Toma el primer elemento y pues recordemos que esta ya la habíamos explicado, permite acceder al índice del elemento Ricardo guardado en la lista 2. Entonces el índice es 3. Ahí está, porque Ricardo pues la lista empieza desde 0, 1, 2. Entonces la lista 2
que fue ordenada 0, 1, 2 y 3. Entonces, efectivamente, el elemento está ubicado en la posición 3. Las funciones también ahora se pueden combinar con las listas. Si queremos que una función reciba un parámetro o una cantidad n de parámetros, podemos usar listas. Entonces, lo hacemos de esta manera: definimos nuestra función, le colocamos nuestro nombre, le colocamos asterisco y creamos el parámetro. Este parámetro no es más que una lista que se recibe. Aquí dentro, esta lista vamos a hacer, con esta lista en este código lo que vamos a hacer es simplemente sumar sus elementos. Aquí más está sumando, entonces sum inicializa en 0, sum 2 inicializa en 0. Empezamos a iterar sobre la lista. Recordemos que podemos iterar sobre las listas. Entonces saca el primer elemento, se suma, se guarda en esta variable. Luego sube otra vez, saca el segundo elemento, se lo suma al anterior elemento y así sucesivamente. Estas dos líneas de código hacen exactamente lo mismo. Esta es la forma contraída, esta es la forma extendida. Esto es lo que se llama un acumulador o un sumador. Finalmente, cuando termina el ciclo de iterar sobre todos los elementos de la lista, sum tiene todos el acumulado de la suma se divide entre el tamaño de la lista, y eso es lo que nos da un promedio. Aquí estamos probando la función promedio. Le pasamos la lista de parámetros, que es la lista, que eso se convierte a la vez en una lista internamente en la función. Listo. Bueno, ahora podemos combinar listas con otras bibliotecas. Por ejemplo, una de las bibliotecas más utilizadas es NumPy. NumPy, recordemos que es una biblioteca para trabajar con arreglos de n dimensiones, vectores y matrices, y herramientas de computación numérica sobre estas matrices y estos vectores. Siempre utilizar la página oficial de NumPy y su documentación para conocer todas las funciones, todos los objetos que nos traen para trabajar con matrices y optimizar nuestro código fuente. Aquí en este caso estamos importando NumPy, lo renombramos, creamos una lista numérica y luego con esa lista creamos un array. Ya teniendo el array podemos aplicar todas estas funciones que nos trae NumPy para trabajar con álgebra lineal de una manera más óptima. Entonces ahí tenemos un vector realmente. 1, 2, 3 es un vector. Veamos ahora otra estructura de datos muy usada en Python. Sobre todo hay funciones que retornan tuplas. Entonces las tuplas son muy parecidas en su manejo a las listas, sin embargo son inmutables. Es decir, una lista, los elementos pueden cambiar, extenderse y no se crea una nueva lista, sino en cambio las tuplas, cuando son modificadas, se crea una nueva, no se cambia, sino se crea una nueva tupla. Entonces una tupla se declara de esta manera: una tupla vacía, vamos a imprimirla, tupla vacía. Creación de una tupla, también como las listas, tiene elementos variables. Mire cómo se declara con paréntesis, no con llaves, no con corchetes. Y veamos algunas operaciones con tuplas. Aquí vemos una tupla que se anida a otra tupla, formando la tupla 3. ¿Sí? Tupla 3. Se puede iterar una tupla. Aquí estamos iterando sobre los elementos de la tupla. Aquí vemos 2, 5 y luego el tercer elemento es otra tupla. Y finalmente también podemos asignar valores a una tupla del conjunto de variables. Tenemos la tupla 4 formada por 5, 6, 7 y 9. Luego esos elementos se pueden asignar a unas variables por separado. Entonces X quedó guardando el valor de 5, Y el valor de 6, Z el valor de 7,
y t el valor de 9. Es una operación muy interesante y se usa mucho en el momento de que hay funciones de que devuelven una tupla y permiten reasignar de una vez esos valores a unas variables determinadas. Veamos algunos métodos con las tuplas. Una tupla, tenemos aquí una lista y de una lista podemos pasar a una tupla. Si queremos que te comporte los elementos como una tupla más no como una lista. Podemos contabilizar cuántas veces aparece el elemento en la tupla y podemos aquí poner 2, cuántas veces aparece el 2 dentro de esta tupla, muy parecido a las listas. Entonces 2 aparece 2 veces. 3, cuántas veces aparece 3. Entonces aparece 1, 2 y 3. Vamos a ponerle acá que aparezca 4 veces. Y pues igual que las listas podemos conocer el índice del elemento. El elemento 6 está en la posición 1. Vamos a ver qué nos dice el elemento 3. Vamos a ver qué ocurre. Porque tenemos varios elementos 3. Entonces solo nos devuelve el primero. El primer elemento 0, 1 y 2. Entonces el primer elemento de la lista es 3. Ahora veamos los diccionarios. Esta estructura es una de las más utilizadas en el ecosistema de Python. Es una estructura de datos que permite almacenar su contenido en forma de llave valor, como lo hacen los diccionarios. Aquí tenemos un diccionario 1, tiene una llave llamada nombre y esa llave tiene un valor que es Daniel. Tenemos el diccionario 2, donde tenemos la llave nombre con el valor Daniel, la llave edad con su valor 40, la llave CCC con su número de identificación. Vamos a imprimirla, primer diccionario, y vemos que nos imprime la llave valor. Y la segunda nos está imprimiendo pues el segundo diccionario. Entonces cuando queramos almacenar los datos con una estructura llave valor, debemos usar diccionarios. Veamos algunas operaciones con diccionarios. Los diccionarios son estructuras dinámicas o cambiantes durante la ejecución del programa. Aquí tenemos el diccionario 3, formado por esta llave y este valor. Con esta línea podemos acceder al valor de la llave. Entonces, el valor de la llave nombre es Ricardo Jorge. O también de esta forma, con la función get, podemos acceder al valor de la llave nombre, que es Ricardo. Si podemos modificar los elementos del diccionario, en este caso estamos modificando el valor de la llave nombre. Entonces, nombre inicialmente era Ricardo Jorge, pero luego se le cambió el valor de la llave a Juan con esta sentencia. Aquí estamos, en esta línea estamos modificando el valor de la llave apellido, que inicialmente era, o estamos agregando una nueva llave. Cuando la llave no aparece, se agrega una nueva, entonces creamos una nueva llave con un nuevo valor. Entonces aquí vemos que ya apareció la llave con su respectivo valor. Podemos crear un diccionario anidado dentro de otro. Entonces en la primera llave tenemos otro diccionario formado por esta llave, este valor, esta llave, este valor. Un segundo diccionario cuya llave es esta, y todo este es el segundo valor, es un otro diccionario. Y dentro de este diccionario tenemos llave valor, llave valor, llave valor. Y ahí tenemos pues entonces una estructura más compleja, que en algunos casos se requiere tener esta estructura más compleja de datos. Podemos entonces crear nuestro diccionario de esa manera. Podemos iterar sobre los diccionarios, un diccionario con un for, con los ciclos. En este caso el aconsejable es el ciclo for, el parámetro y el operador in. Entonces
le pasamos el diccionario y podemos ya acceder a su clave y a su valor de esta manera. Con esto accedemos al valor, a la llave, y luego con esta estructura, como lo hemos manejado en la parte de arriba, accedemos a los valores. Y ahí tenemos pues iterándonos con un simple diccionario. Otras funciones de los diccionarios se pueden borrar. Diccionario 3. Recordemos que para que este código funcione, este bloque funcione, tenemos que haber ejecutado primero este código y luego sí podemos ejecutar este. Si ejecutamos este sin ejecutar este, pues esta estructura no se ha creado, pues se creó fue en el anterior código. Ahí lo borramos, quedó vacío. Vamos a crear otro diccionario, no clave valor, clave valor, clave valor. Lo imprimimos. Ahí está impreso nombre Daniel, apellido González. Con esta función podemos imprimir las llaves nada más del diccionario. En este caso son nombre, apellido, edad. Y con esta podemos imprimir los valores, que en este caso es apellido González. Aquí vemos Daniel, que es el valor, González, que es el valor, y 50, que es el valor. Y con esta función podemos imprimir tanto llaves como valores. Aquí imprimimos a clave, valor, clave, valor, clave, valor. Hay funciones que reciben como parámetro un diccionario. Cuando veamos esta estructura, dos asteriscos y un nombre que puede ser diferente acá, war, estamos recibiendo una función que está recibiendo es un diccionario. Entonces, como ya recibe un diccionario, podemos hacer iteraciones de esta manera sobre cada elemento del diccionario. Aquí lo estamos probando. Le pasamos un diccionario a toda la función y podemos luego imprimirla.